Bueno, vamos a ver las funciones. ¿Qué pasa con las funciones racionales? A ver, las funciones racionales en principio tienen la forma, digamos que de un cociente entre dos polinomios, entre dos expresiones algebraicas. Tiene esa forma. Ejemplo de funciones racionales. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, algo así. Se puede llamar f de x, se puede llamar g. Estos son ejemplos de algunas funciones que son racionales. Es un cociente entre dos expresiones enteras, algebraicas enteras. ¿Lo ven? Esto es, entonces, estos son ejemplos de funciones racionales. ¿Cómo es la cuestión con el dominio acá? Acá el dominio ya no es todos los reales como era antes, las funciones polinomiales. No es todos los reales. Yo acá a x no le puedo dar cualquier valor. Yo no puedo, por ejemplo, para esta función, si yo le asigno el valor 3, ¿qué ocurre? ¿No? Vamos a suponer que la función tome el valor 3. ¿Qué ocurre cuando le doy el valor 3? Resulta que cuando reemplazo el 3 me queda 3 más 2, 5 y 3 menos 3, 0. Y no puedo dividir un número por 0 porque no está definida la división por 0. Tomen una calculadora, divida, le va a marcar error. No se puede dividir un número por 0 porque no está definido. Entonces yo no le puedo asignar a la función cualquier número acá en la x y obtener siempre un valor, un número real. No siempre. Acá, ¿ve? Le puse el valor 3 y no se puede. Entonces no es todo real. No le puedo dar cualquier número real. Entonces, ¿cómo es la conclusión? ¿Cuál será entonces el dominio para las funciones racionales? Vamos a decir que el dominio, concluimos, que van a ser todos los números reales, lo podemos poner así, menos, esto quiere decir todos los números reales, menos ¿quién? Menos los x, los valores de x, tal que g de, vamos a suponer que la función se llame f de x, ¿no? Tal que f de x es igual a 0. Así escribimos, digamos, en forma simbólica lo que sería el dominio. Supongamos que la función se llame, f la función, ¿ah? Supongamos que se llame f la función. Ahí está, ¿sí? El dominio va a ser todos los reales menos los x, menos los números que reemplazados en la función dan 0. Veamos un ejemplo. Bueno, tomemos una función racional que es un cociente, vamos a suponer, bueno, algo así, algo simple como esto. Acá, yo quiero sacar el dominio de esta función, yo no puedo asignar cualquier valor. Entonces, ¿cómo hago el análisis? El denominador tiene que ser distinto de 0. Yo voy a buscar qué valor me hace 0 abajo. Voy a buscar los valores que sean distintos de 0. Entonces, cuando me pide el dominio de una función racional, lo que se hace es mirar el denominador. Miro el denominador, qué número, qué x reemplazado acá me da 0. Tomo la expresión, pongo distinto de 0 porque tiene que ser distinto de 0 porque no puede ser igual a 0 y resuelvo. Despejo esto como una ecuación común. El 3 está sumando, paso restando y ahí está. Y llego a la conclusión que x tiene que ser distinto de menos 3. Conclusión, el dominio de nuestra función va a ser todos los números reales menos, ¿quién es el número que hacía 0 abajo? Ese, menos 3. ¿Sí? Eso es lo que, esto que está acá es lo que pusimos ahí, nada más que está en forma simbólica. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Esos son los números. Todos, vos podés poner, te está diciendo, vos podés poner cualquier número real, menos el menos 3, porque el menos 3 hace 0 abajo. Y no podés dividir un número por 0. ¿Está? Siempre, en cualquier función racional, miro el denominador, no miro esto. Borro. Acá vamos a empezar a aplicar ya, acá se pone ya la cosa linda porque ya empiezan a ver los peros, ¿eh?
cambiamos el nombre de la función, le pongamos g de x, no. Se puede llamar f, g, h. Ahí está. Quiero sacar el dominio de esta función racional. Siempre cuando ustedes, chicos, tienen una función, tienen que mirar, tienen que saber en presencia qué tipo de función tienen, ¿no? ¿Qué función es? No es hacer por hacer. Tienen que saber qué tipo de función. Ustedes miran la función, tienen que decir, esta función es una función polinomial. Esta función es una función racional. Esta función es tal cosa, ¿sí? Entonces, tienen que saber qué tipo de función es. Porque las funciones tienen sus características, ¿ves? Fíjense acá el dominio. Después vamos a ver más adelante que estas funciones también tienen asíntotas también. Esta particularmente tiene, ¿sí? Bueno. Sacamos el dominio. ¿Qué dice la regla? ¿Cómo se saca el dominio? Acá está. Esta es la regla de oro que nos permite sacar el dominio de las funciones que son racional, ¿sí? Que son racional. Miramos el denominador, vamos a mirar el denominador y vamos a poner que todo esto tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Todo eso tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0. No tiene que ser igual a 0. Resuelvo. Vamos hasta ahí, ¿no? Entonces tomo el denominador, pongo distinto de 0 y resuelvo esto, como si fuera una ecuación. Hago los pasajes de término. El 9 está ahí restando. Pasa sumando. Segundo miembro. Y acá tengo una potencia 2. Ya no hacemos como hacíamos en el secundario, que decíamos, este 2 pasa como raíz. No, acá ya nos olvidamos de eso. Ya no estamos a un nivel universitario, ya no hacemos eso. Acá usamos ya conceptos, cosas nuevas que hemos aprendido. Para quitar ese 2, para quitar esa potencia, aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. Así vamos a hacer cuando queremos quitar una potencia ahí de exponente 2, ¿sí? Y esto lo habíamos explicado en la clase de ayer, se deben acordar, me imagino. Creo que lo dije o no. Esto es... No sé si lo dije. Bueno, ahora lo estamos diciendo. Esto es valor absoluto. Cada vez que ustedes tengan una raíz cuadrada ahí, elevada a potencia 2, siempre esto es equivalente a valor absoluto, ¿sí? Siempre que vean esto, reemplazan o es equivalente a esto, es igual a esto, ¿sí? Entonces, esto es valor absoluto. Sacamos la raíz de 9. Y esto sí habíamos visto ayer. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Cuando teníamos eso, ¿se acuerdan, no? Eso dijimos. Cuando tenemos esto, la solución de esta ecuación era más menos a. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto ayer. Entonces esto, quito las barras del valor absoluto y tengo más menos 3. Conclusión, el dominio de esta función van a ser, pongo acá, dominio de G son todos los números reales menos, llavecita, menos ¿quién? El 3 y el menos 3. Acá, ¿cómo lo indicamos acá? Bueno, ponemos menos 3, punto y coma, 3. Ahí está, ¿eh? Todos los números reales, menos el menos 3 y el 3. Porque esos números reemplazados acá abajo hacen 0. Si yo pongo el 3 acá, lo elevo, el resto 9 da 0. Si pongo menos 3, base negativa, exponente par, resultado positivo, el resto 9 me da 0. Esos números no están incluidos en el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repetimos de nuevo. Para las funciones racionales, el dominio va a ser todos los reales menos el número que me hace 0 abajo, que me anula el denominador, que yo reemplazo y me da 0 ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso vale para cualquier función. Entonces ustedes cuando entren en la cartilla, cuando vean un ejercicio, van a ver una función racional. Miro el denominador, tiene que ser distinto de 0. Si estamos sacando el dominio, tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. A ver, una cosa más también, una observación. En esta, acá cuando ponemos distinto de 0, acá puede quedar cualquier cosa. O sea, acá nos quedó una función, nos quedó una ecuación, donde aplicamos valor absoluto.
a veces no aparecen, o sea, lo que voy es que pueden aparecer distintos tipos de expresiones acá, ¿no? En este caso quedó para aplicar valor absoluto, no siempre va a quedar así, a veces no, depende de la ecuación, pero la esencia, la forma de resolver es siempre la misma, es tomar siempre el denominador y poner así distinto de cero, y ahí se verá qué es lo que hay. Acá puede quedar cualquier cosa, en este caso quedó esto. Después ustedes cuando vayan a realizar el ejercicio, si queda algo que no entiende, me lo dice y lo vemos acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Borramos. Vamos a estudiar ahora el dominio de las funciones que son funciones que contienen radical, ¿sí? La función radical. Bueno, lógicamente me doy cuenta que estoy en presencia de una función radical cuando yo tengo la operación acá de raíz, ¿sí? A ver, lo más sencillo, lo más simple, es cuando este numerito que está acá se llama índice. Ya lo deben conocer, este es el índice. Cuando el índice es un número impar, por ejemplo, raíz cúbica, concluyo directamente que el dominio es todos los números reales. Chicos, el conjunto de números reales lo puedo escribir así simbólicamente, o si les gusta, es lo mismo, de menos infinito a más infinito, es lo mismo, ¿no? Estas dos cosas dicen lo mismo, son dos formas equivalentes de escribir el conjunto de solución, como más les gusta a ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, repito, cuando el índice sea impar, el dominio siempre va a ser todos los reales. Todos los reales. Pongamos así, ¿no? Por ejemplo, esa función. O por ejemplo, una función, vamos a llamarle g de x, que diga x a la... Vamos a poner acá, le agregamos más cosas ahí. Ahí está, a la quinta, por ejemplo. La idea es que sea, quiero que vean, que el índice es impar, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Estos son números naturales siempre. 3, 5, entonces cuando el índice es impar, el dominio siempre va a ser todo el conjunto de números reales. Todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora viene la parte donde se empieza a complicar la cosa, porque siempre empieza todo lindo, pero después... Ahora, ¿qué pasa cuando el índice es par? ¿Qué pasa cuando tenemos radicales acá y tenemos índice par? Voy a borrar esto y veamos qué pasa ya en ese caso. ¿Cómo sacamos el dominio ya en ese caso? Bueno, empecemos por la función más simple. Esta, más fácil, esto. Bueno, acá dice que cuando el índice es par, acá ustedes ya saben que hay un 2, como un 2 invisible, índice par, el dominio dice que se va a sacar. Vamos a tomar todo esto que está debajo de la raíz y vamos a poner esa condición, que todo eso que está debajo de la raíz, del radicando, sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Mayor o igual que 0. Y esa sería la solución del dominio de la función. Serían todos los x, todos los números que son mayor o igual que 0. Si lo quiero ver gráficamente, así lo veo mejor. Todos los números que son mayores que 0 son así. Representado gráficamente sería así, ¿verdad? Incluido el 0. Acá dice igual, o sea, lo toma el 0. O sea que concluyo que el dominio, este se llama f, la función f, se llama gg, iría desde 0, cerrado, hasta infinito. ¿Lo ven? Así saco el dominio, entonces, para una función donde tenemos una raíz de índice par. Seguimos. Borro. Vamos subiendo la dificultad, de menor a mayor. Vamos a poner acá, vamos a poner la cuarta, ¿no? Así tengamos un índice par. ¿Les parece? Pongamos la cuarta, el índice par. Ahí está. Bueno, ya no es impar, es par. ¿Qué dice esta reglita? Que el dominio dice, tome toda la expresión que está debajo de ese radical.
abajo del radicando ese, vamos a estar. Y ponga, dice, mayor o igual que 0. Siempre, siempre mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, siempre mayor, ¿no? Tomo todo lo que está debajo de la raíz y pongo mayor o igual que 0. Y resuelvo la desigualdad que quedó. La desigualdad que quedó ahí, resuelvo eso. Acá tengo que resolver. Ya hemos visto esto. El 2 va a pasar sumando. Y esto que dice que x es mayor o igual que 2. Si lo quiero representar gráficamente, bueno, también ya lo sabemos. Sería desde 2 cerrado hasta infinito. Todo esto. Conclusión. El dominio para esta función es... ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de esa función? Desde 2, ¿verdad? Que viene así. Desde 2 cerrado, corchete, ¿hasta dónde? Me voy hasta infinito. Ahí está. Ese es el dominio de la función. ¿Sí? O sea, repito entonces, cuando nos den una función que tiene una raíz, tiene índice par, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos todo lo que está debajo de la raíz, ponemos mayor o igual que 0 y resuelvo esa inecuación. Ahí también puede quedar cualquier tipo de inecuación. Algo simple, algo complejo. Ya vamos a ver uno donde nos queda para aplicar propiedades. Puede quedar cualquier cosa. Queda cosas que venimos estudiando. Por eso yo decía que vamos aplicando todo. Todo se va relacionando con todo. Por eso era importante las clases que lo que vimos al comienzo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Borro. Sí. Diga. En el conjunto de solución sería, digamos, la solución, digamos, de esta desigualdad, ¿no? O sea, yo puse planteado esta solución, esta inecuación, y el conjunto de solución, ¿sí? El conjunto de solución, sí, sería el dominio de la función, efectivamente, ¿sí? La solución de esta inecuación, el conjunto de solución, vendría a ser el dominio de la función, ¿sí? Exacto. Tal cual, ¿sí? O sea, antes sacamos, resolvíamos una ecuación y le llamamos conjunto de solución. Pero ahora resulta que ese conjunto de solución es en realidad el dominio de una función. Bien, hasta ahí todo bien. Vamos a subir un poco el nivel. Ahí está. Entonces, me dice el enunciado, vamos a suponer, hallar, determine el dominio de la función. El índice es par. ¿Qué dice la reglita? Tome todo lo que está debajo de la raíz, copie, y ponga mayor o igual que 0. Y resuelva esa desigualdad con lo que usted ya ha estudiado, con lo que usted ya sabe. ¿Sí? Bueno, podemos despejar, ¿sí? Pasamos el número, vamos a pasar sumando. Tengo que sacarme esa raíz, que no se pasa, potencia paso a raíz, no como hacíamos en el secundario, no. Aplico lo que ya hemos estudiado, los conceptos nuevos, ¿sí? Siempre para quitar una potencia, ahí, lo que hacemos es aplicar en ambos miembros la raíz cuadrada. Siempre, ¿sí? En ambos miembros. Ahí está. Y esto es siempre que, ya se van a ir haciendo familiar con esto ya. Esto es siempre que tengamos esto va a ser valor absoluto, siempre. Bueno, esto es la raíz conocida, raíz exacta. ¿Bien? ¿Y con qué me encuentro acá? Con una ecuación donde tiene la característica para aplicar la propiedad del mayor. Valor absoluto mayor que un número positivo. Entonces puedo aplicar la propiedad del mayor.
¿Lo ven cómo empezamos a aplicar cosas como estudiado? Por eso decía, todo está relacionado con todo acá. Entonces aplico la propiedad mayor, que lo vimos al comienzo de la clase. ¿Y qué decía? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Lo anotamos o se acuerdan? La propiedad decía que tenemos esto va a quedar x menor que menos a o x mayor que a. Entonces nuestra inecuación, esto va a quedar x menor, ¿sí?, que menos 2 o símbolo mayor que 2 o igual, vale igual acá. Ahí está. Queremos representar gráficamente para que lo veamos al conjunto de solución. Si ustedes lo ven ahí, no hace falta. A ver, nadie ha preguntado eso. ¿Es necesario que yo grafique esto? No, no hace falta, pero si lo quieren graficar para que lo vean mejor, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo graficamos al conjunto de solución, que como decía recién el compañero, va a ser en realidad el dominio de la función. Cerrado. Esto es x menor que menos 2. Todos estos son los números que son menores que 2, y los mayores que 2 están hacia la derecha. Serían todos estos. ¿Estamos de acuerdo? Conjunto solución, que va a ser en realidad el dominio de la función. Pongamos dominio directamente, ¿ah? El dominio, ¿cómo se llama nuestra función? F, bueno, F. Se llama G, G. Se llama H, H. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 2. ¿Cómo va el menos 2? Cerrado, ¿verdad? Porque tenemos igual, cerrado, no lo toma, no lo incluye. Y con su permiso, si no es mucha molestia, voy a borrar esto. Disculpen ahí, borramos. Necesito espacio. Unido, para indicar que este conjunto también es solución, ponemos unión. Siempre unión. Desde 2, positivo, hasta infinito. Paréntesis ahí en 2, ¿no? En 2, infinito, paréntesis siempre. Listo. ¿Lo ven? Ahí hemos sacado entonces el dominio de una función donde hemos aplicado cositas que veníamos viendo en las clases, ¿eh? ¿Lo ven cómo ahora empieza a tener sentido todo lo que uno ha estudiado? ¿Cómo sacamos el dominio de esta función? Esta función radical. Bueno, índice par. ¿Qué dice la reglita? Ya hemos borrado, pero ya lo saben cómo es, ¿verdad? Todo lo que está debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y resuelvo esa inecuación, usando todo lo que hemos estudiado. A ver, si les parece cómodo, pueden pasar la X hacia la derecha, o pasan el 25, como ustedes quieran, como les parezca. A ver, lo voy a hacer del modo más que puede resultar quizá más complejo, ¿no? Pasar el 25. Me convenía pasar la X en realidad porque era negativa. Pero yo me voy a complicar y voy a pasar el 25 para allá, para que quede negativo acá. Pero no pasa nada, es lo mismo. Se llega a la misma solución, es lo mismo. Bueno. Tengo acá, hago de cuenta que tengo como un menos 1 en realidad, ¿sí? Por lo cual lo puedo pasar dividiendo también. Por ahí alguien puede también hacer, y es válido, multiplicar en ambos miembros de la desigualdad por menos 1. Eso también se puede hacer. Sí. Sí. ¿Por qué no hay raíz ahí? No, estamos sacando el dominio de la función. O sea, este es un ejercicio de la cartilla, estamos por sacar el dominio de la función radical. Y para sacar el dominio de esta función, como el índice es par, ¿qué nos dice la regla? Yo tomo todo lo que está debajo de la raíz, por eso corto, lo pego acá y pongo mayor o igual que 0. Porque el índice es par. Estamos sacando el dominio de la función, ¿sí? No es que he quitado la raíz. Estoy analizando el dominio de la función, ¿sí? ¿Estamos? Tomé esto y puse mayor o igual que 0. Bueno, entonces decía que había pasado el 25 para allá y me quedó la X negativa. A ver, hay muchos caminos para resolver esto. Una manera es multiplicar en ambos miembros por menos 1. En ese caso, si ustedes llegan a multiplicar por menos 1, como es menos 1 si es negativo, se multiplica normalmente, pero el sentido de la desigualdad por multiplicar por un número negativo se invierte. Eso es una propiedad de las desigualdades, ¿sí? Y si no nos queremos complicar con esa cosa, hacemos como quizás nos resulta más conocido, decir, bueno, a ver, este menos 1 está multiplicando
y lo paso dividiendo como algo que me resulta más familiar. Pero, como decíamos antes, cuando es negativo, ¿qué pasa con el sentido de desigualdad? Se va a invertir así. Ojo con eso, ¿no? Eso le puede costar. Cuidado con esas cosas. 25 entonces dividido en menos 1. Ahí está. ¿Sí? Y entonces esto va a quedar 25 positivo. ¿Ahí está? Si alguien no quería hacer esto, quería otro camino acá, hubiera sido también decir, paso la X para allá, dejo el 25 y paso la X para allá positivo. Y ya me saco encima ese menos ahí que me molestaba. Bueno, de las dos maneras, cualquiera sea el camino que ustedes utilicen, se llega al mismo resultado. Bueno, ¿qué hago acá? Lo voy a copiar acá. Resuelvo esta desigualdad, que se resuelve aplicando la raíz en ambos miembros. Esto es, ya lo dijimos, esto aquí es igual, valor absoluto. Y este es 5. Y nuevamente me queda la propiedad. Acá quedó la propiedad del menor. Propiedad del menor. No hace falta que la anote, creo que ya la tiene más o menos incorporada. La propiedad del menor, ¿qué dice? ¿Se acuerdan cómo era, verdad? Quito las barras de valor absoluto y pongo 5 positivo por acá y por acá ponemos negativo. ¿Sí? Queda como encerrado, ¿no? La X entre un menos 5 y un 5. Ahí está, por las propiedades. Listo, esta es el conjunto de solución, por ende será el dominio de nuestra función. Si queremos graficar, así lo vemos mejor. Supongamos que por acá sea menos 5. Va a ir desde acá. Supongamos que acá sea 5 positivo. Y estos serían entonces la solución de la inecuación y el dominio de nuestra función. ¿Sí? Dominio. ¿Cómo se llama la función? H. Bueno, dominio de H, porque la función se llama H. Va desde menos 5, cerrado, ¿hasta dónde? Cerrado, ¿no? Cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta 5, cerrado. Ese es el dominio de nuestra función. ¿Bien? Fácil, ¿no?